Término de la presentación habrá una ronda de preguntas que las podéis ir poniendo por las redes sociales y al término, como digo, al término de la presentación pues las iremos leyendo y contestaremos las más interesantes. Pues nada, le cedo la palabra a Adrián. Hola, buenas tardes. Gracias, José Luis. Bueno, yo soy Adriano Anandía, este año estoy como coordinador del evento y nada, simplemente agradecer a la Federación el haber confiado en el Club Atletismo Maporana, el cual represento yo. Estoy aquí como representante, pero bueno, somos muchos socios en el club. El año pasado estuvimos, llevamos 2 años colaborando con la Federación. Este año nos han dado un poquito más de decisión dentro del evento. Estamos encantados. También queremos agradecer a la Federación la confianza. Y nada, muy atentos a la presentación porque hay que tener muchas cosas en cuenta, como ha dicho José Luis con el tema del COVID. Y nada, disfrutar, gracias por apuntaros al evento, disfrutar en la medida de lo posible y el domingo nos vemos todos allí. Bueno, el sábado recogiendo dorsales y el domingo en la carrera. Por mi parte, Chimo. Vale, pues nada, hola, bienvenidos a todos. Soy Chimo Ruber, del director técnico de carrera, como otros años, y voy a pasar a presentaros yo lo que es la competición, desde el principio hasta el final, que entrará ya José Luis con la parte COVID. Y si tenéis dudas, pues también está Javi Ortiz en la presentación, es el delegado técnico que responderá a todas vuestras dudas. Primera parte del evento, el sábado por la tarde, de 4 a 8 ya podéis pasar a recoger los dorsales por la zona 0, que es el aparcamiento del Postiguet. Al igual que el domingo, si venís el sábado, lo primero que habrá es un control de temperatura, en el cual, pues hay que pasarlo para poder recoger el dorsal, y previamente a este control nos tendréis que haber dejado el formulario COVID que se os ha enviado y que está en la página web de la Federación. En el caso de que alguien no lo trajese preparado, allí mismo habrá unas mesas y bolígrafos para rellenarlo, pero bueno, cuantas más personas lo traigan preparado, mejor. A continuación, en lo que es la recogida de dorsales, será de un único sentido, es decir, cuando se entra ya no se sale, y vamos pasando por las diferentes mesas en las cuales nos dan la bolsa del material de competición y nos dirigimos hacia la salida. La salida es por donde se va a entrar de la natación el domingo. Y al lado de este punto es donde estará la carpa de cronometraje en el caso de que alguien tenga alguna incidencia con los chips o necesite comprobar si su chip es correcto o lo que sea. El domingo, de 6:30 a 7:45 estaremos allí. Es de 6:30 a 7:45, ¿por qué? Porque a las 6:30 se empezará a recoger dorsales, pero hasta las 6:45 no se inicia el control de material. Ahora veréis en la siguiente diapositiva cómo está todo preparado para ser, muy respetuosos con el código COVID implantado por la Federación y que no haya ningún tipo de problemas. Más que ver este texto, lo que vamos a ver es la imagen. Cuando vayamos a acceder al punto de recogida de dorsales, todos aquellos que ya tengan su dorsal del día anterior van a ir por la fila que se corresponde con la flecha verde, la fila exterior, por así decirlo, y simplemente van a pasar el control de temperatura. Es también obligatorio pasarlo el domingo, aunque lo hayamos pasado el sábado, y lo que vamos a hacer es recorrer todo lo que este año es recta de meta en sentido contrario hasta llegar al final y entrar al control del material por el lado contrario a cómo se ha entrado tradicionalmente para los que lo han hecho en otra ocasión. Es decir, hacemos contrameta, o meta al revés, más exactamente, y nos vamos a control de material. Vamos a nuestra posición en el box y salimos cerca de por donde hemos entrado, pero digamos por el asfalto, la callecita de al lado, por así decirlo. Si no hemos recogido todavía el dorsal, vamos a entrar por el mismo sitio, pero hay otra fila para que, digamos, los que ya lo tienen, pues no hagan cola. Lo mismo, lo primero una mesa para depositar la hoja de control COVID, si la traéis cumplimentada perfecto, si no habrá que hacerlo allí. A continuación, control de temperatura y a continuación recogida. Pero una cosa muy importante, esta prueba está diseñada para que todo esto se haga en continuo, no hay marcha atrás. Es decir, aquí hay que venir a por el dorsal con la bicicleta y todos los pertrechos. No se trata de aparcar
venir a coger el dorsal, volver al coche a preparar la bici y volver a venir. No, aquí cuando nos metemos en esta zona ya nos vamos a control de material. Por lo tanto, entramos con bicicleta, casco, mochila, en fin, lo que haga falta. Lo dicho, pasamos ese control de temperatura, hacemos la recogida de la bolsa de dorsal, pasamos lo que es la línea de meta y tenemos toda la recta de meta, 100 metros, para apoyar nuestra bicicleta en la zona esta de meta y prepararlo, ponerle el dorsal de tija, el dorsal de casco, el dorsal en el portadorsal y tranquilamente lo preparamos. Mientras tanto, los compañeros que ya lo traen todo preparado porque han recogido el dorsal el día antes irán por la fila de al lado, por así decirlo. Una vez lo tenemos todo preparado, seguimos andando allí dentro de esa caja azul que es todo el recinto y nos vamos a control de material. Pasamos el control de material a cargo de los oficiales, como siempre, y nos dirigimos a nuestro puesto, lo dejamos todo preparado. La carpa de cronometraje, por si hay alguna incidencia con chips, está a mitad de esta caja grande azul, por así decirlo, y nos salimos por la parte de abajo. Se puede volver si es necesario volver por alguna cuestión, pero lo que no hay que hacer es, no se puede pasar 2 veces por la recogida de dorsales, ¿vale? En principio solo pasamos una vez. Es importante que, bueno, lo que tratamos es de que haya las menos aglomeraciones posibles y, por lo tanto, intentar indicar al máximo cómo tienen que ser los flujos. Como hemos salido por el culo del box, por así decirlo, nos vamos a ir al paseo y nos vamos a encontrar a la altura, la playa del Postiguet tiene una serie de bajadas a la playa y que están numeradas. La número 1 es la más cercana al hotel Meliá y la más lejana pues es hacia San Juan, por así decirlo. Bueno, pues tenemos que bajar por la número 5. La número 5 está a la altura del control de material, pero nosotros hemos salido por aquí. Entonces lo que hemos de hacer es recorrer todo el paseo otra vez hacia arriba. Mientras andáis calentáis, no pasa nada, vamos a hacer un triatlón. Y nos vamos hacia la número 5. La número 4 es la que es final de natación. A partir de la número 5 bajamos a playa, aunque también lo podríamos hacer por las 6 o sucesivas. En todo caso, siempre llevamos mascarilla y siempre mantenemos distancia de seguridad. Cuando bajamos a la playa, estas palmeras que hay aquí, esto es la bajada número 5 que os hemos dicho. Entonces, por eso podéis bajar por la número 5 o por la número 6 que cae por aquí más o menos. Nos vamos a dirigir al cajón o al pasillo de salida. Es un pasillo que lo vamos a hacer bastante amplio, de unos 4 metros de ancho y en ángulo recto. Como las salidas son cada 10 segundos, ahora lo explicamos a continuación, bueno, pues os hemos de decir que no hay, o sea, tranquilos, se llega sin ningún problema. En este primer tramo, justo enfrente del mar, estarán ubicados los puestos señalizados con banderitas y os tenéis que poner al lado del correspondiente a vuestro dorsal. Y lo que tenemos que hacer, como indico en otro sitio que ahora encontraremos, es ir colocándonos por orden de dorsal, ordenándonos, ¿vale? Es importante, y yo esto he hecho mucho hincapié, que lo hagamos así, porque al final, para poder saberlo en competición, si estás disputando con alguien que llevas al lado, o cuando quien dice al lado dice cerca o no, tienes que saber cuándo ha salido. Por lo tanto, si tú llevas el 15 y estás disputando con el 16, habéis salido casi a la vez o a la vez, entonces es importante. Bien, antes de pasar con el procedimiento de salida, os he de decir que, bueno, supongo que todos estaréis al tanto de que hoy es un día muy triste porque ha fallecido Diego Paredes. Diego Paredes es un triatleta de los de la vieja escuela y, bueno, estuvo muchos años en el ETC, que siempre ha sido sustento de esta prueba y de otras que hemos organizado. Entonces le haremos un homenaje justo antes de la salida y yo, bueno, cuento con todos vosotros para que sea lo más emotivo posible. Bien, hecho este triste inciso, continúo diciendo que la salida, bueno, este es el procedimiento habitual, estamos colocados justo delante del mar y hay una señal sonora que va dando pitidos cada segundo, pi, 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 y el décimo, el de salir, es diferente. Pi. Normalmente se suele hacer una prueba justo antes para que lo sepáis, pero vamos, en cuanto lo habéis escuchado un par de veces lo tenéis claro. Es de 2 en 2 personas. Mantenemos siempre la distancia de seguridad. Si nos quedamos junto a la banderita, estaremos siempre a 2 metros de cualquier triatleta que tengamos cerca. O sea, la estamos manteniendo.
La mascarilla la tiramos justo antes de que nos toque. Os he de decir por experiencia que como nos la habremos puesto por debajo del gorro para engancharlo a las orejas, cuesta un poquito de sacar la mascarilla, con lo cual quitárosla de las orejas para volver a colocaros el gorro pues en el penúltimo o en el antepenúltimo puesto, ¿vale? Que si no luego todos son nervios, aunque con 10 segundos da tiempo de sobra, pero luego todos son nervios. Entonces, bueno, pues eso, arrancamos en nuestro pitido a nadar, salimos con un compañero o compañera y empezamos a nadar. Si alguien hace salida nula, tiene una penalización de 15 segundos en la T1. Bien, esto es otra forma de ver lo de la salida. Como os he dicho, aquí tenemos el pasillo de salida, aquí la vuelta de la natación, que ahora lo veremos con detalle, y aquí el final de la natación. Esto estará también protegido bastante ancho para que nadie se acerque a menos de la distancia indicada, y este pasillo también será bastante ancho para que en todo momento se pueda mantener esa distancia de seguridad. La natación son 2 vueltas. Dado que la forma no es exactamente un doble triángulo, sino que primero hacemos más bien una especie de trapecio, casi rectángulo, y luego hacemos un triángulo. La primera vuelta es un pelín más corta que la segunda, pero va a totalizar esos 1.500 metros. Se da la vuelta a la australiana, es decir, salimos a la arena, corremos un tramo por la arena, le damos una vuelta a unas banderolas y nos volvemos a tirar. La temperatura del agua está pendiente, yo estoy ahí convencido que no va a haber neopreno, pero bueno, ya sabéis, esto hasta ya momentos antes de la salida no se dice, y la salida es Rolling Start. Aquí se ve, nosotros salimos casi rectos perpendiculares a la costa, giramos, las boyas se dejan siempre a la derecha, giramos la primera boya, giramos la segunda, vamos hacia final de natación, damos la vuelta y venimos en diagonal. ¿Esto qué significa? Que los que salgan 10, 12, 15 minutos detrás de los primeros se van a juntar, pero claro, nos estamos juntando en una recta de casi 300 metros y por parejas, vamos, que no vais a coincidir, como mucho en la boya. Segunda vuelta, le damos la vuelta y tiramos aquí y final de natación. Lo dicho, no van a ser 7.50 y 7.50, a lo mejor son 7.40 y 7.60, ¿vale? Aproximadamente. Bien, la transición son soportes de barra tradicional. Hemos ido un poco más allá de lo que es el protocolo COVID y la separación entre líneas es de 1,7 metros. Dentro del box hay 3 salidas de emergencia de 3 metros en total. Y en la primera parte de la transición hay 2 barras y en la segunda parte 3 barras. Ahora lo veréis en el esquema mejor. Se pueden utilizar cestas que se deben recoger individualmente en el momento de entrar, no es obligatorio, si queremos cesta la cogemos, y las mochilas, lo que antes era el guardarropa, no existe guardarropa y la podemos dejar al lado de nuestra bici, hay amplitud de sobra. Este es el esquema. Pasaré a la número 5, pasaré a la número 4. Por aquí hemos accedido a la playa, a los pasillos de salida, aquí están dibujados rectos pero serán en ángulo. Salimos, damos la vuelta de la natación, volvemos a la boya, acabamos la natación, toda la arena corremos, salimos por la 4, cruzamos el paseo marítimo, hacemos esta especie de U, es decir, nos dirigimos un poquito hacia el norte, nos metemos en el box y volvemos. La barra de las bicis es la que nos hace la delimitación para venir hasta el final y aquí, por así decirlo, empiezan las barras de las bicis. Es una transición muy larga, muy larga. Os he de decir que el año pasado metimos a 900 personas en aproximadamente un 70% de longitud de box. Pero claro, las medidas COVID lo imponen, o sea que la transición es muy larga. Si tenemos la bici en los números estos, pues la cogemos y cuando llegamos aquí, evidentemente, tenemos que elegir continuar nuestro trayecto por el pasillo de la derecha o el de la izquierda. Si tenemos la bici en esta zona, pues elegimos ya pasillo. Los números unos, tanto de chicos como de chicas, estarán aquí. Bien, nada más acaben las barras, vamos muy justos de sitio, estará la línea de montaje. Finalmente los oficiales son los que la montan, puede que esté justo aquí o un poquito al dar la curva. Y todo este trayecto, que este año es la recta de meta, ya lo hacemos en bici montados, ya es ciclismo, ya hemos pasado la alfombra y nos incorporamos al ciclismo, al circuito ciclista por un carril coneado para evitar la coincidencia con el paso de vuelta, porque aquí, como salimos
durante 20 minutos estamos saliendo, pues nos vamos a incorporar y va a haber gente rodando. La segunda transición, pie a tierra directo, o sea, es la fácil, por así decirlo. Entramos directos, salimos y hay aquí un punto complicado. El punto complicado realmente no es en salida de TD2, esto es un triatlón olímpico, hemos hecho 1.500 metros y 35 de ciclismo duros, salimos a correr un 10K y aquí hay un requiebro, derecha-izquierda, 2 ángulos rectos, muy seguidos y estrechitos. Bueno, tranquilos, tenéis 10 kilómetros para reventar al colega del club correspondiente. Ahora bien, cuando ya hemos hecho las vueltas a pie, que ahora las explicaremos, al regreso sí que es verdad que justo antes de encarar la recta de meta tenemos un estrechamiento, pasamos por debajo del arco federativo, que es el que indica que empieza, por así decirlo, la recta de meta, no es el arco de meta. Pasamos por debajo del arco y encaramos la recta de meta que por cuestiones técnicas, electrotécnicas, hay una catenaria cerca, va a estar delimitada con unas banderolas y evidentemente con una línea de meta y una línea de meta. A continuación, evidentemente, estará el postmeta. Entonces, lo dicho, esta recta da para un sprint, pero ojo con este paso estrecho, si alguien viene disputando. Ciclismo, pasamos al ciclismo. Esta carrera tiene un ciclismo espectacular, son 5 vueltas, duro, es sin drafting permitido, ahora lo veremos por si alguien tiene alguna duda. Esto es un cambio respecto a otros años, pero dado que es una carrera con tradición drafting y por las circunstancias actuales, a pesar de ser sin drafting permitido, están prohibidos las cabras y el uso de acoples, es decir, hemos de ir con la bici de ruta que hubiésemos usado si hubiese sido con drafting permitido. Os voy a poner el circuito y así lo vemos y luego lo detallo. Consta de una recta muy larga en el que se sube a la cantera, que se baja, que se sube al castillo, esto es espectacular, que se baja y que se da la vuelta. No me voy a enrollar, pero este es el perfil muy ampliado en su eje vertical. Recto, llano, ligera bajada, subida cantera, no es dura o si vas a tu aire, si vas a saco es duro, bajada muy bien, perfecta, subida al castillo, ya os digo que dura, y bajada. Al final de la bajada del castillo, cuando llegamos a la Rambla, hay un punto de peligro, porque hay una curva a izquierdas, que venimos muy deprisa, que hay una salida de bomberos que evidentemente no va a pasar nada, pero en el caso de que coincidáis con una salida de bomberos, pues van a estar metiendo mucho ruido y hay algún que otro bache, y todo lo hemos de decir, algún que otro ser de la noche que todavía pululará por ahí a esas horas. Entonces, ojo, son 510 de desnivel en las 5 vueltas, pero yo os puedo asegurar que es duro, es duro. Igual era más duro en drafting porque queríamos aguantar el grupo, ahora se trata de ir cada uno a su ritmo. Y luego el paso de vuelta, tampoco me voy a enrollar, pero la cuestión es que el paso de vuelta tenemos que pasar 4 veces por una zona estrecha, una especie de chicane, ya lo veréis, estará todo indicado, y que vamos a coincidir con gente saliendo, si le llevamos 15 o 20 minutos a esta persona, que ojo, igual nos está ganando porque es Rolling Star, pero eso no lo sabemos. Y la quinta vez, que no os pase como a mi amigo Esteban que dio 6 vueltas un año, nos metemos a transición por la rotonda, en sentido contrario, estará todo señalizado, y por el acceso natural al parking, al aparcamiento del Postiguet. Es responsabilidad del triatleta saber cuántas vueltas tiene y que es en este punto donde tiene que entrar. Evidentemente, nosotros hacemos todos los esfuerzos, pero ahí no se le puede indicar a nadie que entre porque no sabemos cuántas vueltas tenéis. Ojo, hay control de vuelta de alfombra con chip electrónico en un punto del ciclismo, de hecho está al principio, así que sí que sabemos si alguien ha dado menos vueltas, pero en ese momento no os lo podemos indicar. Bien, drafting no permitido. La zona de drafting son 10 metros desde la rueda delantera, ahora me especificará Javi si son 10 o 12 metros desde la rueda delantera. Y un pasillo de 3 metros de ancho que debemos respetar en los adelantamientos, que debemos hacer durante 30 segundos sin poder quedarnos en paralelo, porque eso sería blocking, es decir, estaríamos impidiendo que otros adelantasen. Es decir, o pasamos o no pasamos. Esto Son además, 10 la distancia. Son 10, vale, perfecto. Pues esto es que se ha quedado el dibujo antiguo. Son 10 metros la distancia y además, si el drafting nos impone bastante, pensar en el COVID, ¿vale? O sea que no nos acercamos a menos de 10 metros del triatleta que nos precede.
Bien, nos bajamos de la bici, ya os he dicho que la segunda transición es fácil, es directa y arrancamos la carrera a pie. La carrera a pie van a ser 4 vueltas que vamos a hacer hacia la izquierda, es decir, vamos dejando los giros a nuestra izquierda, o sea, corremos por la derecha y hay un pequeño enlace hasta el punto de giro y un pequeño enlace para volver a meta, que es lo que os comentaba antes de que está justo antes de la meta. Hay un autohabituallamiento por vuelta ubicado a final de cada vuelta. Autohabituallamiento significa que hay agua isotónico, pero que os tenéis que servir vosotros con el vasito desechable que se os da. Si no os lleváis el vasito no podréis beber. No se entregan también, no es solo por un tema COVID, es un tema de responsabilidad ambiental no dar botellas de plástico en el habituallamiento. Entonces, si os queréis habituallar, ojo, es un olímpico y va a hacer calor, tenéis que llevaros el vasito que se os da. Bien, lo dicho, la salida de la T2 y la entrada a meta son complicadillas. La salida de la T2, vamos a por un 10K, no hay problema. La llegada a meta, ojo con ese sprint final, ¿vale? Bueno, aquí se ve, no hay mucho que ver. Este es el enlace, marrón ha salido muy flojito y toda esta línea verde es la carrera a pie. En rojo es el ciclismo, o sea que los primeros van a estar coincidiendo con ciclistas. Vamos por este lado de la playa y aquí le damos la vuelta y volvemos. Y cuando estamos a punto de dar la vuelta, que la damos aquí, es decir, no nos acercamos a box, nos quedamos como a 100 metros u 80 del box, ahí es donde tenemos el habituallamiento. Digamos aproximadamente kilómetros 2,5, 5 y 7,5. 2,5, 5, 7,5, claro, y 9,8, que bueno, se entiende que en el 9,8 nadie va a coger. Vuelvo a poner la diapositiva ahora tumbada. Cuando venimos de correr por aquí por donde está la flechita, ya hemos pasado el paso de vuelta, estamos en el kilómetro 9,7, 9,8 y aquí tenemos que hacer un giro a la derecha, pasar por debajo del arco y volver a hacer un giro a la izquierda. El complicado es este, porque además aquí hay gente saliendo, pero bueno, esto estará vallado, ¿eh? Hacemos este requiebro y aquí tenemos una recta de 100 metros para hacer el sprint, que os puedo asegurar que, bueno, que si alguien quiere sprintar no va a tener ningún problema. Recta de meta con banderolas y a continuación postmeta. Antes de entrar al plan preventivo COVID, que le cedo la palabra a José Luis, simplemente deciros que la postmeta, por desgracia, tampoco podemos hacerlo como se hacía antes. Nada más pasar la meta, se os entregará una mascarilla desechable. Desde ese momento la mascarilla no nos la quitamos para nada. Se nos entrega la bolsa de habituallamiento y nos habituallamos allí, descansamos un poquito, pero tampoco nos podemos eternizar. La botella de agua es de medio litro y podréis rellenarla. Es decir, no podemos daros otra botella, pero allí hay unos bidones de agua y de Coca-Cola donde se puede rellenar. Por lo tanto, si tenéis más sed, podéis beber. Y bueno, por desgracia, rapidito nos vamos. Esto es la nueva normalidad. Entonces ahora le cedo la palabra a José Luis otra vez para todos estos detalles del COVID. ¿Estás, José Luis? Perdón, que tenía el micrófono, micrófono apagado, cosas del directo, para no hacer... Vale. Nada, que muchas gracias, Chimo. Simplemente voy a comentar las cosas a modo de un poco de resumen, ¿vale? Ya hemos tenido algunas pruebas. Algunas de las cosas ya las has comentado tú, pero bueno, yo a modo de resumen las voy a ir intentando decir lo más rápido posible. Pero sobre todo, lo más importante de todo, la responsabilidad individual, ¿vale? O sea, al final, como hemos dicho antes, el riesgo cero no existe. Tanto la organización como los voluntarios, como el staff, como los oficiales, podemos intentar que salga todo lo mejor posible, pero al final no depende solo de nosotros, depende también de los deportistas el que demos una buena imagen del deporte en general y del triatlón en particular en la ciudad de Alicante y que vean que realmente los eventos deportivos se pueden hacer con garantías y sin un alto riesgo de contagio por parte de todos, incluso de nosotros hacia la población, ¿vale? Este año, pues bueno, hemos cambiado las ubicaciones de la zona I0, va a quedar todo mucho más sellado, mucho más precintado. En principio se prevé que va a haber poco público, no va a poder haber público en la meta, ¿vale? Y acompañantes, pues que también lo tengáis en cuenta, que al final se trata un poco de hacer, pues bueno, el sacrificio de ir a competir y luego no tener la fiesta después de la competición en la que todos nos juntábamos y comentábamos y tal. Hay que intentar ser responsables
intentar, una vez acabe la competición, lo antes posible ya abandonar la zona, ¿vale? Bueno, pues ya un poco yendo por partes, en cuanto a la entrega de dorsales, se van a habilitar unos horarios, ¿vale? El sábado por la tarde para que vayáis de una forma más escalonada, ¿no? Y que no haya tanta aglomeración. En cualquier caso, también, nosotros preferimos que vayáis el sábado, pero ya comentamos que el domingo por la mañana, la gente que por el motivo que sea no haya podido acudir, vaya el domingo. En otras competiciones de multiprueba de Alicante, era más necesario porque, como hemos dicho antes, eran 1000 y pico, más de 1500 participantes, y eso en un solo día era complicado. Pero ahora, desgraciadamente, por el tema del COVID, hemos llenado, pero hemos llenado con 250 participantes. No hemos podido, digamos, no hemos podido tener mayor aforo por temas de seguridad y porque era lo que cabía realmente en esa transición, ¿vale? Aparte, no podíamos tampoco superar los 300, aunque hubiésemos querido por las normativas actuales. Lo dicho, no vengáis a última hora. Se ha implantado un sistema de recogida del dorsal por QR, no va a haber papel, estamos intentando, igual que el plástico, eliminar el papel. Y bueno, ya os lo ha dicho también Chimo, se tomará la temperatura. ¿Puedes cambiar, Chimo? No voy a repetir lo de la mascarilla, que intentar mantener la distancia social. También ya hemos comentado, si no recuerdo mal, de los 5 metros entre cada lineal de barra y que habrá 2 participantes por línea y lado, ¿vale? Y bueno, también os recuerdo para que lo tengáis en cuenta, que no haya sorpresas, que no va a haber guardarropa. Es opcional dejar la mochila al lado de tu bicicleta. Al haber un 1,7 entre bici y bici, hay distancia suficiente, pero es opcional, no os obligamos, ¿vale? Y bueno, se elimina también la moqueta para eliminar posibles caídas o contagios en caso de contacto de sudor y tal, ¿vale? Sobre la cámara de llamadas, ya lo ha comentado antes Chimo, no quiero insistir. El rolling start ya también lo sabéis. El habituallamiento de carrera a pie, también lo hemos comentado. No hay botellas como estamos acostumbrados por un tema de sostenibilidad y de evitar en la medida de lo posible que haya tanto plástico. Ahí tenéis una foto del vasito que se os va a regalar junto en la bolsa, digamos, de dorsal, ¿vale? Podéis usar ese, o si tenéis una botella propia de las que también son elásticas, que también se usan para larga distancia y también se usa mucho para cross, ¿vale? Pues también podéis usar uno vuestro personal. También, si tenéis cesta, podéis dejar una botella en la zona de transición para luego en la carrera a pie poderosla llevar. Y en la meta, pues lo mismo, al final hay que llegar a meta y una vez lleguéis, pues os ofrecerán gel desinfectante y os invitarán a que os pongáis la mascarilla. No hay postmeta, un pasillo largo en el que se os entrará una bolsa con 2 piezas de fruta, una barrita energética y una botella de agua de medio litro. Y ya se os invitará, digamos, no se os invitará, pero bueno, os rogamos, os pedimos que abandonéis la zona y os vayáis a una zona abierta ya con pues lo antes posible, ¿vale? Sí que podréis volver a entrar en un momento dado si tenéis más sed para rellenar bien ese vaso o bien la botella que se os ha dado, no la tiréis acto seguido, sino guardarla por si queréis rellenar, ya sea de agua o de Coca-Cola, porque cerca de la puerta de salida habrá unas mesas habilitadas para que el voluntario, si queréis beber más, os pueda rellenar. Ojo, tanto en el habituallamiento como en el postmeta, hay un voluntario que acciona el grifo. Vosotros no tenéis que tocar, digamos, los grifos, ¿vale? Por tema también de contagio. Y bueno, se elimina también el masaje y las duchas y bueno, sobre todo eso, importante, en cuanto lleguéis a meta, poneros la mascarilla y a partir de ahí intentar también guardar la distancia social. En cuanto a los trofeos, como sabéis, es un campeonato autonómico, entonces es por grupos de edad, pero en lo que no va a haber podium al uso como estamos acostumbrados, sino que en la propia meta se habilitará un podium, nada más llegue el último participante y únicamente se entregará el trofeo a los 3 primeros absolutos masculinos y femeninos. También a los 3 primeros clubes masculinos y femeninos, pero solamente podrá subir un único participante, ¿vale? Del club en representación. Y luego, en el caso de que haya algún ganador de la prueba que no sea del campeonato autonómico, puede ser que el podium pueda diferir, ¿vale? Que haya alguno de fuera de la comunidad.
podría ser, algún chico o alguna chica. Entonces también se entregaría el trofeo de la prueba en ese momento. Si coinciden, pues se dará al mismo tiempo que el autonómico, ¿vale? El resto de premiados, la medalla digamos, la medalla conmemoratoria, o sea, del podium de grupos de edad que damos en la Federación Valenciana, por tema de COVID se habilitará una carpa en la que podéis recoger, digamos, en un periodo más o menos de 1 hora desde que acaba la prueba, aproximadamente de 1 hora, y también ahí al lado de esa carpa se habilitará un photocall donde si os queréis hacer una foto con la medalla, pues bueno, pues lo podéis hacer perfectamente. Pues nada, yo por mi parte ya he terminado. Vamos a ver en un momentito, no sé si alguno de mis compañeros querrá comentar algo mientras yo miro a ver si ha entrado algún mensaje por redes sociales, alguna pregunta, alguna duda y lo comentamos también. Pues nada, cedo la palabra a mis compañeros. Yo quería comentar una cosa, simplemente. ¿Puedo, verdad? Sí. Vale. Sí, claro. Lo que habéis comentado Chimo y José Luis sobre el tema del papel, del COVID y demás, que pensar que a veces da un poco de pereza imprimirlo en casa y demás, pero para evitar aglomeraciones y demás es muy importante que en la medida de lo posible lo tragáis todos rellenado, porque si no allí todo es una mesa con el boli, pásame el boli, coge el boli, no queremos que se hace un tapón y demás, ¿vale? Después, también hacer mucho caso a la señalización, o sea, a las señales, no intenten mover vallas, ni intentar entrar por sitios que no se pueden entrar, porque está todo bien cerrado para que sea un espacio muy seguro y que no haya ningún problema. Y que también, en la medida de lo posible, la recogida de dorsales también vengáis el día anterior para que el domingo no haya prisas, no se pierda un poco la seguridad por ir con prisa y un poquito agobiados todos, que este año no hay guardarropas, es algo un poco nuevo, simplemente como prevención, ¿vale? Simplemente yo quería comentar eso. Bueno, hacer caso a los voluntarios, que bueno, van a venir bastantes, unos 100 voluntarios, que son gente que viene voluntariamente a ayudar y que os indicarán por dónde tenéis que ir, dónde tenéis que ir hacia la zona de salida y demás, y que se les respete igual que si fuese cualquier otra persona de organización, ¿vale? Porque este año también tienen la obligación de decir si hay que no llevar la mascarilla y demás, tener todo eso controlado. Simplemente quería comentar eso, ¿vale, José Luis? Muy bien, muchas gracias. Pues nada, de momento parece que hemos ido hoy tan rápidos comparado con otras presentaciones que no les hemos dado tiempo ni a poner preguntas. Entonces, bueno, pues en principio... mira, de momento sí, un momentito que creo que sí que está entrando alguna. Vamos a ver. A ver. No, me están confirmando que por ahora nada, que las que han puesto, que ya las hemos contestado directamente en la misma presentación mientras hemos ido hablando, ¿vale? Entonces no vamos a repetirnos. Pues bueno. Nada, pues lo dicho, daros las gracias y desearos mucha suerte a todos para el domingo. Dar también las gracias a mis compañeros por haber estado aquí en la presentación. Ya mañana os llegará un mailing de la federación con lo que es vuestra asignación de dorsal, con esta presentación y el Power también, ¿vale? Y con la hoja que, como hemos comentado antes, debéis de rellenar y que es muy importante. Sobre todo conciencia individual, o sea, responsabilidad individual. Si veis que no estáis bien, pues os rogamos también que no acudáis por el posible riesgo de contagio, ¿vale? Es bueno que no nos esperemos a tomarnos la temperatura al llegar a la competición, sino que también desde casa nos la tomemos todos y si vemos que no es nuestro mejor día y no estamos en nuestro mejor momento, pues ya vendrán momentos mejores. No sé si queréis comentar algo vosotros. Sí, un segundito. Me dice mi hijo por WhatsApp, que está leyendo, que han preguntado si se pueden llevar acoples. No se pueden. No. Sí, lo hemos comentado antes. Esta prueba, es una prueba que originalmente siempre a contraste impermitido. Hay una nueva normativa de la FETRI a consecuencia del COVID, que es la circular 11, en la que, bueno, pues comenta que por estas circunstancias se pueden hacer pruebas con Running Start y drafting no permitido,
pero que el material que se usará será el mismo que en pruebas con drafting permitido. Sí que quiero comentar a este respecto otra cosita para que lo tengáis en cuenta. En estos momentos, por el tema del COVID y también por sanidad, ¿vale? Hemos de mantener la distancia social no solo fuera de la competición, hemos de intentar mantenerla también en la competición. Eso quiere decir que intentemos no pegarnos al nadador de delante, que si queremos adelantar, adelantemos en paralelo. En ciclismo, como de snowdrafting, lo tenemos muy claro. Y en carrera a pie, pues lo mismo. O sea, no nos peguemos al culo del de delante, sino que mantengamos esa distancia social y si queremos adelantarle, pues que también lo adelantemos con una cierta distancia. Intentemos no crear paquetes, ¿vale? Aunque es una prueba no drafting, no hay penalty box, ¿vale? No hay penalty box, eso también está contemplado en esta normativa, digamos, pues porque resultaría peligroso en pruebas así cortas, no de larga o no de media o larga distancia, pues que la gente se juntase en un penalty box sin mascarilla, X minutos, sería casi peor el remedio que la enfermedad, ¿vale? Entonces, los oficiales están capacitados para hacer advertencia y descalificación si los deportistas no hicieran caso, pero bueno, sí que os puedo decir que hasta ahora se han hecho varias pruebas así en la Comunidad Valenciana y no hemos tenido ningún problema. Toda la gente ha sido comprensiva y no ha habido descalificaciones, con lo cual, si lo hacemos todos como lo tenemos que hacer, no va a haber mayor problema. No sé si a este respecto Javi quiere comentar algo. Sí, no, lo has resumido bien. O sea, tanto en el ciclismo, bueno, la natación previamente, en el ciclismo y carrera a pie, los oficiales, si ven en un momento determinado algún grupo o algo, lo va a intentar separar inmediatamente. Si se harán unas advertencias y en caso de que continuara, pues tendrían que tomar la decisión de descalificar, evidentemente. Tanto en ciclismo como en carrera a pie, como os ha dicho José Luis. Es la normativa COVID y vamos a intentar llevarla adelante para que no haya ningún problema. Bueno, pues si no Otra hay más. Otra cosita que nos quedaba en el tintero es el control de material se hará a partir de las 7 menos cuarto de la mañana. 7 menos cuarto hasta las 8 menos cuarto. Correcto. ¿De acuerdo? Vale, de todas formas sois 250 participantes, da tiempo de sobra, pero no lleguéis hacia el final porque entonces se formarán aglomeraciones. Sobre todo lo que hemos dicho antes también, en las colas, por favor, intentar mantener la distancia social para no tener problemas, ¿vale? Pues nada, repito, muchísimas gracias a todos, mucha suerte y nos vemos el domingo. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. hasta el domingo. Hasta luego. Adiós. Adiós.